Pedro Sánchez está acabado y así tendrá que ser, está decidido, lo han decidido en Estados Unidos, los servicios secretos de Estados Unidos están en marcha y esto no va a llegar a 2027, va a acabar antes y muy probablemente mucho antes de lo que podamos imaginar. Sí, porque el final podría estar a la vuelta de la esquina, unos 10 días aproximadamente, para que tengamos la traca final. Roberto, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Qué información privilegiada tienes? No, no, no. Yo no tengo ninguna información privilegiada. Simplemente uno los puntos porque este es el relato, parte del relato que se está manejando desde la izquierda mediática, pero que podría tener una trascendencia importante. ¿No te sorprendió que el día en el que Pedro Sánchez estaba precisamente con el Papa diera lugar a la operación que registró Ferraz y el Papa se convirtió como por efecto de magia en el amplificador mundial de lo que le estaba pasando a Pedro Sánchez? Sí, porque a lo mejor todo esto no es casual, no están ocurriendo las cosas de forma casual, sino que se están eligiendo las fechas de manera muy precisa. La visita de Pedro Sánchez al Papa tenía que consagrar a Pedro Sánchez como el anti-Trump a nivel mundial, tenía que posicionarlo como la persona que iba a visitar al Papa a pedirle intermediación en los conflictos mundiales, ¿no? Y a legitimar la figura de Pedro Sánchez como el gran pacificador mundial, el que quiere luchar por el derecho internacional, cosa que también quiere el Vaticano, obviamente, que le hubiese permitido todo esto volver a estar en las portadas de los periódicos progresistas de la izquierda mundial, el Expresso, The Telegraph, el Times, tal como ocurrió precisamente en los meses anteriores, y nada de todo eso ha ocurrido. ¿Por qué? Porque precisamente todo el mundo se dio cuenta mientras Pedro Sánchez visitaba el Papa y por tanto estaba expuesto a una atención mediática a nivel mundial. Bueno, ese día registraron Ferraz y la noticia que trascendió a nivel mundial fue que sí, la persona que estaba visitando al Papa, pues en su partido estaba siendo investigado por organización criminal. Demoledor a nivel de imagen mundial para Pedro Sánchez lo que ha ocurrido. Así que acompáñame en este vídeo porque te quiero contar acerca de una reunión que tuvo lugar, o mejor dicho, de varias reuniones que tuvieron lugar la semana pasada en la Embajada de Estados Unidos, que visitaron personas como Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal. ¿Qué fueron a hacer los tres a la Embajada de Estados Unidos la semana pasada? ¿Acaso todo esto tiene que ver con esa lona que desplegó muy recientemente, el 18 de mayo precisamente, el Partido Popular en Génova diciendo el cambio está más cerca? ¿Acaso el Partido Popular y Vox, y por qué no incluso Emiliano García Paje del PSOE, tienen información privilegiada, tal como hoy ha afirmado la portavoz del PSOE, la señora Mínguez? Acompáñame en este vídeo porque a lo mejor toda esta trama que se está moviendo desde la izquierda mediática tiene su razón de ser. Y si bien ellos hablan acerca de esta trama, de que podría ser algo como una injerencia de Estados Unidos, y hablan como algo malo, deberíamos preguntarnos, ¿por qué debe ser necesariamente algo malo ante todo lo que está ocurriendo? Y sobre todo, quédate hasta el final, porque te diré cuál podría ser esa fecha, por qué será esta fecha y por qué va a ser muy pronto, más pronto de lo que esperas. ¿Qué puede pasar? Lo vamos a ver enseguida. Venga. Así es, el registro en Ferraz fue demoledor para la imagen mundial de Pedro Sánchez. La proyección que iba a dar Pedro Sánchez en el mundo ha sido totalmente saboteada. Fíjate lo que decía Herrera en COPE. El registro de la UCO en Ferraz desbarata la estrategia de comunicación de Sánchez, un duro golpe para el gobierno. La Moncloa buscaba una foto del presidente con el pontífice para consagrarlo como adalid de la paz y del derecho internacional y nada de todo esto ha ocurrido. Vamos a ver, sin embargo, qué es lo que ha ocurrido, pero no sin antes quiero compartirte una información de paso. Manifestación hoy, todos a Ferraz, el 29 de mayo a las 20 horas. Sánchez dimisión sobre todo por el doble rasero que tiene Pedro Sánchez a la hora de, tener un criterio, ¿no?, con el que regir sus decisiones. Fíjate, esto es de septiembre de 2014, hace 12 años. Todo compañero, se apellide como se apellide, si comparece un juicio oral, será expulsado. Claro, eso eran los tiempos de Maxim Huerta, ¿no?, de que Pedro Sánchez, cesaba a los ministros simplemente si habían tenido una pequeña multa de Hacienda, ¿no? Fíjate a dónde estamos hoy, ¿no? Con Zapatero, que se le encuentran joyas, por cierto, joyas que pueden tener, según ha cifrado
nuestra queridísima Miss España, Inés Sainz, el patrimonio de esas joyas en 158 millones de euros. Ojo, 158 millones de euros. Y claro, esto que decía entonces Pedro Sánchez ya no se sostiene. Todo compañero, se apellide como se apellide, si comparece un juicio oral, será expulsado. Bueno, deberían expulsar entonces a Zapatero, cosa que no hace. No olvidemos otro post para la historia de Pedro Sánchez de tan solo un año, ¿no? 16 de mayo de 2025. Un año y 2 semanas. Mi solidaridad con aquel que gestionaba la red criminal orientada a dar un golpe de Estado, presuntamente. Santos Cerdán y su familia. El acoso ultraderechista disfrazados de periodistas no tiene cabida en una democracia. Esto no va de partidos, va de derechos. Esto es lo que decía. Pero vamos al tema que nos reúne aquí hoy y es esta sospechosa lona que colgó el Partido Popular. El cambio está más cerca. El Partido Popular despliega una lona gigante en Génova tras la victoria de Juanma Moreno. El cambio está más cerca. ¿Era la victoria de Juanma Moreno o es porque el Partido Popular sabía algo? ¿Por qué digo sabía algo? Porque esto es lo que ha señalado precisamente Montse Mínguez del Partido Socialista. El PSOE señala que Feijóo tiene información privilegiada de las investigaciones que les afectan. Ingenuos no somos. ¿A qué se refiere con información privilegiada? Lo voy a leer de The Objective, no de Europa Press. Dice, a su juicio, que el PP juega con las cartas marcadas. Feijóo anunció que le iba a pasar a Zapatero unos días antes y Miguel Ángel Rodríguez anuncia por Twitter lo que le pasa al fiscal general del Estado. Ha deslizado en una entrevista en la noche de 24 horas de Televisión Española recogida por Europa Press, en la que también ha criticado que un medio de comunicación anuncie la entrada de la Guardia Civil en Ferraz por financiación ilegal sin tener relación con la orden judicial. En ese contexto ha hecho mención a la palabra de Feijóo en un acto político, donde aseguró que hará todo lo posible para cambiar el gobierno. No soy tan inocente con que solo se refiere a una moción, ha señalado la dirigente del PSOE, que ha apuntado que el líder del PP va con todo y tiene información privilegiada y adelanta los momentos. Y, de hecho, el tramo de Televisión Española donde Montse Mínguez decía esto es este mismo y lo vamos a escuchar directamente de la fuente. Pero es que la historia del Partido Popular y por lo que se está juzgando al Partido Popular es por una trama que se le llama Kitchen, que de hecho son métodos nada democráticos, que ya los ha utilizado y la historia les lleva a decirnos cómo es el Partido Popular y a qué está dispuesto a hacer el Partido Popular. Es que el señor Feijóo hoy mismo decía estoy dispuesto a todo, y sí, lo remarco, todo, y ya lo estamos viendo. Juegan con las cartas marcadas y la pregunta es cómo lo hacen. Lo que no puede ser es que ayer todo el Partido Popular, toda la sesión de control del Partido Popular tenían claro lo que tenían que decir y ni los diputados socialistas ni nadie sabía nada. Estamos hablando de una causa que es secreta. Una causa que es secreta. Y habla Montse Mínguez como si fuera malo que Feijóo tuviese información privilegiada. Yo no entiendo qué hay de malo. Y sobre todo, que aunque tenga información privilegiada y que esto vaya a ocurrir, el hecho de que ocurra, ¿acaso es malo si tiene que ver con desmantelar una organización criminal paraestatal que supuestamente Pedro Sánchez mandó a organizar para perpetuarse en el poder, para socavar la democracia en España y el Estado de Derecho? Me parece más que legítimo. Es una cuestión menor de que Feijóo tenga información privilegiada. La cuestión mayor es que teníamos una organización criminal que estaba intentando dar un golpe de Estado a cámara lenta desde la puerta de atrás, lo que se llaman golpes de Estado blandos, y que atiende al manual de instrucciones de la Internacional Socialista para hacerse con el poder en los países donde el socialismo del siglo XXI está en auge. Esto lo hizo Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y lo que le costó a los argentinos quitarse de encima. Lula da Silva en Brasil. Bueno, el que lo consiguió perfectamente fue Hugo Chávez y con Maduro se mantuvo. Ahora, si este domingo Iván Cepeda gana en Colombia, Colombia pasará por el mismo proceso. Antonio Martínez López Obrador en México comenzó este proceso y lo está continuando Claudia Sheinbaum. Estamos hablando de que todo atiende al mismo manual y allá donde se pueda, y sobre todo donde Estados Unidos dispone de servicios secretos eficaces, se está tratando de desmantelar esas organizaciones criminales. Y parece ser que no solo Alberto Núñez Feijóo tuvo información privilegiada, le está teniendo, otro que le está teniendo es Emiliano García Paje. A lo mejor Emiliano García Paje también está para ese cambio. Ojo, a lo mejor va a ser el designado para reconstruir el partido desde cero, si es que el partido no es que se vaya a pique directamente, que se vaya en el fondo y ya desaparezca como sucedió en Italia después de Tangentopoli, ¿no? ¿Por qué digo Emiliano García Paje? Porque Paje parece que también tiene la bola de cristal. Dice, Paje advierte a Pedro Sánchez que la estrategia del búnker termina dentro de una prisión, que el mismo búnker al final será como el búnker de Hitler, o te quitas la vida o al final del búnker pasa a la prisión o el mismo búnker se convierte en prisión. El Español además ha titulado que las alusiones de Paje a Sánchez con palabras como prisión o sauna irritan al gobierno y causan conmoción en el PSOE. A lo mejor todo esto también
forma parte de un plan, desestabilizar el PSOE desde dentro para que se haga limpieza, para quitar la manzana podrida, que son prácticamente casi todo el PSOE. Bueno, yo de podrido pondría también Emiliano García Paje, no te creas que sería algo a salvar. Aquí de verdad tendríamos la oportunidad para borrar los 140 y pico años de historia criminal de este partido de una vez por todas, ¿no? Partido que llevó a España a la guerra civil y que amenaza con llevarlo a una nueva guerra civil con Sánchez ahora, sobre todo cuando se difunden ideas que socavan la confianza en los jueces y en el Poder Judicial, tal como hacía el perro de presa de Óscar Puente, fíjate. Yo tengo muy claro, y mucha gente en este país tiene muy claro lo que está sucediendo. En fin, y eso yo creo que es irremediable para la derecha española. Hay mucha gente en nuestra sociedad que ve lo que está pasando, que ve que hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos. Y eso, desde mi punto de vista, en este momento es innegable. Fíjate, el teletipo que han pasado para la sincronizada es: hay un complot para quitar un gobierno con métodos no democráticos. Y yo pregunto, ¿cómo que no son democráticos? ¿Es que acaso la justicia no es democrática? ¿O es que la justicia solo es democrática cuando dicta a favor de los intereses del PSOE? La justicia sí que es democrática. Lo que es democrático es tener precisamente un poder judicial separado del poder político, cosa que sin embargo ellos quieren controlar. Y como no pueden controlar, entonces lo atacan. Tú me dirás qué actitud es la antidemocrática cuando un tipo como Óscar Puente manifiesta precisamente una retórica propia del fascismo de Mussolini. No hay nada más fascista que lo que está diciendo aquí Óscar Puente, que además, repito, recupera los discursos, y lo vamos a ver, que legitimaron a Mussolini en el poder hace 100 años. Justamente en 1925, cuando Mussolini crea las leyes fascistísimas con la que toma precisamente el control del Poder Judicial. El Poder Judicial se convierte en una herramienta tal como la quiere Pedro Sánchez, controlando la Fiscalía, haciendo que sea la Fiscalía quien instruya los casos para directamente eliminar todas las causas que le resulten incómodas y sobre todo abrir aquellas causas que le pueden resultar cómodos, abrir para perseguir a sus enemigos. Ese es el fascismo. Está implantando una agenda, o quieren implantar una agenda fascista, y lo están disfrazando como hizo Mussolini en su momento, de que necesitan defenderse de los ataques de un presunto complot. Y yo me pregunto, si el complot lo hubiere, ¿y qué problema? En fin, ¿qué habría de malo? Es decir, imaginemos que, razonemos por absurdo, imaginemos que el complot lo hay, ¿vale? Y me pregunto, es decir, ¿qué hay de malo en tener un complot que a través de métodos democráticos, como es la justicia, trata de frenar una banda de gángsters, porque son unos gángsters, aquellos que han tratado, presuntamente, o serían unos gángsters, aquellos que tratarían de comprar, sobornar, o cuando no es posible, extorsionar a jueces, fiscales, policías, guardias civiles y periodistas para hacer lo que ellos le piden, y si no lo hacen, entonces va a haber consecuencias, va a haber extorsiones, va a haber expedientes, va a haber movimiento, va a haber alejamiento, no va a haber promociones, va a haber promociones para otros, etcétera, etcétera, etcétera. Porque al final, el intento de soborno es tan peligroso y pernicioso para la persona que, aún rechazándolo, da una información a quien dirige la red criminal. Y es que con esa persona no podemos contar, por tanto, no la vamos a promocionar. Promocionaremos a aquellos que podemos controlar. Es decir, que la extorsión, incluso ante un posible rechazo de los jueces, es tremendamente perniciosa y socava el Estado de Derecho, porque da una información a la red criminal acerca de aquellas personas sobre las que contar, sobre las que no contar, y a las que promocionar, dar prebendas y premios para que sigan trabajando para la red criminal. Es gravísimo. Por tanto, incluso ante la eventualidad de que lo que dijera este hombre, Enrique Santiago, que fue abogado de la FARC, ¿vale? Es decir, que es un tipo que realmente con el crimen tiene muy buena relación, incluso ante lo que dijera Enrique Santiago, en la eventualidad de que fuera verdad, yo me pregunto, ¿qué habría de malo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que dijo Enrique Santiago? Lo vamos a escuchar. El señor Feijóo, el señor Abascal y la jefa del Partido Popular, la señora Ayuso, tienen que explicar qué estuvieron haciendo todos la semana pasada en la Embajada de los Estados Unidos. Creo que deben explicar si están coordinando algún tipo de actuación que acabe en los tribunales españoles, y creo que deben explicar si están aprovechando esta situación en torno al señor Zapatero para provocar o para blanquear lo que son actividades lícitas, para sortear sanciones unilaterales e ilegales en el derecho. ¿Tiene que ver puestos por los Estados Unidos? ¿Tiene que ver esto con la financiación ilegal o con los registros? Veremos qué va saliendo en las actuaciones judiciales. Y no sé. En cualquier caso, ¿qué le parece? Dice que hay un complot que Feijóo, Ayuso y Abascal tienen que explicar qué estuvieron haciendo en la embajada de España, perdón, de Estados Unidos en España la semana pasada. Y para ello tengo que leerte un documento al que he podido acceder
y que dice lo siguiente. Los políticos españoles que acudieron a la sede diplomática estadounidense la semana pasada fueron el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el presidente de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Estas visitas se conocieron a raíz de una polémica parlamentaria surgida en los últimos días. Alberto Núñez Feijóo se reunió con el embajador estadounidense en España, Benjamín León, en un encuentro que coincidió con el día en que trascendieron las novedades judiciales del denominado caso Zapatero. Santiago Abascal y Isabel Díaz Ayuso tuvieron visitas que salieron a la luz tras la declaración del portavoz de Izquierda Unida y Sumar, Enrique Santiago, quien exigió públicamente en los pasillos del Congreso que explicaran qué hacían en la legación extranjera. Desde la coalición de gobierno se les acusó de coordinar estrategias con Estados Unidos respecto a la investigación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Y yo me pregunto, ¿y de ser así, qué hay de malo? Estados Unidos dispone de una información, la pone a conocimiento del Partido Popular y dice, la vamos a ceder a los jueces, tenéis que acompañar esto porque estamos ante una trama criminal mundial, estamos ante una red criminal que queremos borrar. Aquí tenemos a un expresidente vuestro. ¿Cómo nos organizamos? ¿No? Y yo creo que por eso el Partido Popular ya sabía, porque además coincide todo esto con las fechas, de que el cambio está más cerca y que a lo mejor todo esto proviene de la información de la que disponen los servicios secretos de Estados Unidos, que han cedido precisamente a las fiscalías españolas, a los jueces españoles, que están comenzando a actuar y que todo esto comienza a coordinarse y a encajar con esa bomba de racimo de la que hablaba hace tiempo, ¿quién? Ketty Garat. ¿Recuerdas esto? ¿Tú crees que esto va a llegar a pringarle hasta ese punto? Porque yo creo que Pedro Sánchez va a tener que dimitir. Y hasta ahí puedo leer, pero yo creo que va a tener que dimitir. Si es que es imposible que no se vaya. No quiero poneros la miel en los labios, pero yo sé cuatro cosas. Esto va a ser una bomba de racimo. Ya. Han empezado a detonarse las primeras, pero vienen en cascada. Y son verdad. Y tienen pruebas, y están acreditadas. Pero yo creo que si solo se conoce la primera de esas cuatro, un presidente se tiene que ir. Llegar a la cuarta es imposible. Pero se conocerá la cuarta, ¿no? ¿O no? esperemos. Yo espero que sí, pero yo creo que se conocerá con él ya dimitido. Ya. Es verdad que con Sánchez todo es posible, y puede que llegue a la cuarta, pero entonces ese será el golpe de gracia. Fíjate, ¿no? La cuarta será el golpe de gracia. Y fíjate cómo los tiempos, el timing, últimamente está reflejando todo esto. Supimos de lo de la caja de Ferraz, sí, el intento de amaño de las elecciones primarias. Después vino lo de Zapatero. Ahora tenemos lo de la organización presuntamente criminal que quería dar un golpe de Estado socavando el poder judicial, saboteándolo, anulándolo. ¿Cuál va a ser la cuarta? Y sobre todo, ¿cuándo va a salir? Yo no te sé decir si realmente hay un complot o no, pero te puedo decir que de haberlo, si lo hubiere, uniendo la línea de puntos y viendo cómo está funcionando el modus operandi, el momento ideal para que se dé a conocer algo muy grave y que tenga una repercusión mundial, tal como ha sucedido el miércoles cuando Pedro Sánchez estaba con el Papa reunido y el Papa ha funcionado de altavoz mundial para hacerle llegar a todo el mundo el escándalo y la corrupción de este tipo, avanzo la hipótesis de que muy probablemente la fecha ideal para dar a conocer lo que podría ser el golpe de gracia podría venir precisamente en el momento en el que el Papa venga a España, Pedro Sánchez lo reciba en el Congreso y ese día, muy probablemente, estamos hablando del 8 de junio, márcate esta fecha, lunes 8 de junio, guarda este vídeo porque de haber un complot, de estar los servicios secretos de Estados Unidos detrás cediendo información, entonces, el día en el que el Papa vaya al Congreso de España, ahí Pedro Sánchez podría resultar retratado mundialmente con algún otro escándalo, el nuevo, posiblemente el que represente la estocada final. Ahora bien, ¿crees que esto va a pasar? ¿Crees que estamos ante un complot? ¿Crees que de haberlo ese día podríamos tener precisamente la confirmación? Y sobre todo, ¿crees que hay algo de malo en que exista ese complot, puesto que el objetivo de este complot es derrocar una organización criminal que quiere dar un golpe de Estado en España? ¿Qué opinas? Yo estaría a favor de ello. Bienvenido sea. Al igual que fueron bienvenidos los americanos en el 1944 y dentro de poco tenemos el aniversario, el 6 de junio, el desembarco en Normandía, al igual que fueron bienvenidos los americanos en aquel momento, serán bienvenidos siempre y cuando
su llegada ayude un país a ser más libre y más independiente. Este es mi punto de vista, pero me gustaría saber el tuyo. Por eso te leo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación. No olvides que también estoy en la plataforma Rumble. Búscame allí, tienes el enlace abajo. No olvides que tengo otro canal, Roberto Creu, no verbal. Suscríbete también ahí porque van a salir análisis específico a nivel no verbal de las declaraciones de los políticos, y la semana que viene vamos a tener unas cuantas con el Papa en España, en fin. No te pierdas nada, suscríbete a todo, dale a la campanita para recibir los avisos y así nos veremos en los próximos. Chao.